Y bien, como sabemos, pues el día de hoy se pactó una tregua de 3 días entre Israel y Hamás, o digamos los palestinos que están en la franja de Gaza, incluso con la posibilidad o con el acuerdo de establecer negociaciones en Egipto. Pero a las pocas horas se rompió esta tregua. Y de otro lado, como sabemos, pues el Perú ha llamado en consulta a su embajador en Israel, lo que ha, digamos, suscitado una cierta polémica acerca de si esta decisión es correcta o no. Estamos con Francisco Belaunde, abogado e internacionalista, para conversar acerca de esto. Francisco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, se rompió la tregua muy rápidamente, ¿no? Desgraciadamente. ¿Y por qué? ¿A qué se debió? Bueno, lo que ha sido Hamás, ¿no? Según las informaciones que se tienen, ha sido Hamás que ha roto la tregua. Había una operación, capturaron a un soldado, porque digamos uno de los grandes objetivos de Hamás, casi una obsesión en todo este conflicto, era capturar por lo menos a un soldado israelí para después intercambiarlo, como sucedió con un anterior soldado hace algunos años, ¿no? Shalit, que fue intercambiado por más de 1000 prisioneros de Hamás, ¿no? Que fueron liberados de las cárceles israelíes. Entonces, es una de las grandes obsesiones de Hamás, era capturar a un soldado. A lo largo de todos estos combates no pudieron conseguirlo. Y cuando ya se logra la tregua, que fue negociada arduamente por la parte política de Hamás, aparentemente esto ha sido una operación, según dicen, de la rama militar sin consultar a la rama política, porque los han de alguna forma saboteado, ¿no? Entonces logran lo capturan ¿cómo se llama? Oficial israelí, y claro, con esto se cae pues la tregua, ¿no? Se cae la tregua, lo cual, bueno, es una tragedia, sobre todo por lo que está viviendo la población civil, ¿no? Claro. Y además formaba parte del acuerdo iniciar negociaciones en el Cairo, creo, ¿no? Exactamente. Decir que eso abría la perspectiva de algo un poquito mejor. Claro, ya las negociaciones se iban a llevar sobre todo sobre el tema de aliviar el bloqueo sobre Gaza, que está estrangulando económicamente a toda la franja y a la población, ¿no? Entonces, claro, esa era un poco la idea, ¿no? Y la verdad que fue un acuerdo con idas y venidas, muy trabajado, al punto que incluso Qatar, que es un país, país que apoya a Hamás, esta vez sí presionó a los de Hamás para que digamos, aceptaran una tregua que no implicara la concesión inmediatamente del levantamiento, sino que fuera la negociación posterior. Por eso que resulta, pues, francamente, ya un poco ya desesperante, ¿no? Ahí ha intervenido Qatar y Turquía, creo, ¿no? Como mediadores. Turquía también, claro. Bueno, en realidad es la propuesta egipcia, ¿no? Ya. Es la propuesta egipcia. Hubo una serie de polémicas, porque esto ha sido idas y venidas, incluso prácticamente con pleitos entre Israel y Estados Unidos. A Kerry lo trataron prácticamente de aficionado por haber presentado una propuesta que prácticamente dejaba de hablar de Egipto. En fin, han habido casi intercambios más o menos fuertes, ¿no? Entre Israel y Estados Unidos. Bueno, pero en fin, al final el tema es que por fin pudo salir el pobre Kerry a anunciar, ¿no? Que se había llegado junto con Naciones Unidas, con BAN, que se había podido llegar a este acuerdo, y bueno, sucede lo que sucede, ¿no? Sí, pues. Ahora, el Perú ha llamado en consulta a su embajador, al embajador del Perú en Israel. Y bueno, Israel ha reaccionado, ha emitido la embajada un comunicado expresando su decepción con el Perú. Y además hay una declaración del embajador de Israel fuerte, en el sentido de que dice: nosotros lamentamos esta decisión porque pensamos que entre dos países, dos gobiernos amigos con buenas relaciones bilaterales, hay otros mecanismos que se puedan dialogar para solucionar los problemas. Un país como Perú, que sufrió tanto con el terrorismo, no puede dar un premio al terror, no puede dar este regalo a los terroristas de Hamás con esta decisión, y no apoyar la lucha israelí contra el terrorismo. Es una lucha que tenemos que hacer para proteger a nuestros ciudadanos. En fin, esto ha sido respondido hoy día por el canciller del Perú. Tenemos la declaración del canciller.
Un país como el Perú jamás podría premiar el terrorismo. El Perú no premia el terrorismo, el Perú rechaza el terrorismo porque lo hemos vivido en carne propia. Nuestra actitud es una actitud de pedir información, llamar en consulta a nuestro embajador para que nos informe directamente sobre la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente. Lo he repetido y lo reitero una vez más en esta ocasión. El Perú rechaza todo tipo de violencia, rechaza profundamente que las acciones militares estén teniendo como resultado un número tan elevado de civiles, tan elevado de niños. Con igual energía, con igual fuerza, rechazamos absolutamente todo acto terrorista, rechazamos el lanzamiento de estos cohetes contra la inocente población civil en Israel. Y bueno, entonces, esta es la situación. La decisión peruana de retirar el embajador está tensando las relaciones con Israel, obviamente. No sé si con Estados Unidos. ¿Es una decisión acertada la de, digamos, pedir en consulta, retirar en consulta al embajador? Yo pienso que sí. Yo pienso que, bueno, algunos dicen que hay un tema de real política, el Perú no debería pelearse con Israel, pero también hay un tema de principios, ¿no? O sea, no solamente se tiene que mirar las cosas de manera un poco cínica, sino que cuando existe una situación donde hay población civil, ¿no? que está siendo afectada en la manera en que está siendo afectada por estos enfrentamientos, y donde da la impresión que la acción israelí no fuera tan quirúrgica como quiere decir que es, ¿no? Porque, bueno, si se dice que es 80%, bueno, israelíes dicen que en realidad son 50%, en fin, pero en todo caso, con un margen tan grande de población civil, quiere decir que en todo caso no son tan, ¿cómo se llama? Bueno, quirúrgicos, ¿no? Para emplear otra vez la palabra, ¿no? Entonces me parece bien la actitud peruana, que más es solamente llamar al embajador en consulta, no hay ruptura de relaciones, no se suspenden, simplemente se llama a consulta. Y eso no creo que tenga mayor consecuencia, y menos con Estados Unidos. O sea, yo creo que ya es mezclar papas con camotes. O sea, eso no. Pero ahora, me parece bien, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con esa. Ahora, los voceros de Israel dicen que en realidad ellos se están defendiendo de ataques terroristas y que tienen que suprimir la fuente de estos ataques terroristas, que son estos, digamos, elementos militares de Hamas, que además están en estos túneles, no sé, han descubierto como 30 túneles o no sé cuántos, en donde que desembocan por debajo de Israel incluso, y que entonces ellos tienen que actuar, tienen que suprimir esa fuente de amenaza contra la propia población civil de Israel. Y que ellos, antes de operar, avisan por radio, por volantes, para que la población se retire, pero que la propia gente de Hamas le dice a su población que no se retire, y entonces los usan como escudos. Ese es lo que dice Israel. Bien. Bueno, a ver, para empezar, creo que nadie, como dice el ministro peruano, nadie pone en cuestión el derecho de Israel de defenderse. Yo creo que efectivamente lo que hace Hamas de lanzar cohetes a zonas civiles es criminal. Lo que pasa es que los israelíes tienen su sistema de Iron Dome, ¿no? Ese sistema protector que prácticamente los ha salvado de más allá de 3 muertos que han habido civiles, prácticamente no han habido más muertos, ¿no? Ahora, en cuanto a los métodos israelíes, no, es cierto, ellos efectivamente en muchos casos avisan, ¿no? Sin embargo, no siempre. Por ejemplo, hubo el caso de un general de la policía, uno de los altos oficiales de la policía de Hamas, al que mataron cuando iba a visitar a su tía, ¿no? Y lanzaron un misil contra la casa de la tía, donde habían como 18 personas de la familia, y murieron todos. Lo curioso es que el blanco, él no murió, bueno, quedó mal herido, ¿no? Quedó mal herido, no murió. Hay otros casos así también. Y después lo que también es bastante discutible es la política de
bombardear las casas de los miembros de Hamas únicamente porque son sus casas, no porque necesariamente, no porque estén ahí, porque ellos saben perfectamente que no están allí en esos momentos. En esos casos sí avisan. En los casos que quieren matar a alguien, no avisan y matan. Ya ha ocurrido que han matado con todo el mundo adentro. En otros casos avisan, efectivamente, les dan como 3 minutos más o menos, los llaman, saben que tienen que irse rápidamente. Ahora, más son casas donde viven como 20 personas, porque las familias palestinas tienden a vivir no solamente el núcleo familiar, sino que están el suegro, el hermano, la cuñada, entonces son como 20 personas. Evacuar en 2-3 minutos es bastante difícil. Pero en fin, efectivamente, pero es cierto que lo hacen, que avisan, pero claro, no siempre es posible huir, ¿no? Y la sola política ¿cómo se llama? Volarse las casas de gente únicamente porque pertenecen a Hamas, aún sabiendo perfectamente que no están ahí, claro. Es un castigo colectivo, porque va más allá del líder, va a toda la familia, claro. Que por lo demás es la misma política que siguen en Cisjordania. No lo hacen con aviones, lo hacen con bulldozers. Por ejemplo, la última vez cuando hubo el incidente lamentable, el asesinato de estos 3 israelíes, ¿no? A los que consideraban implicados, sus casas, como siempre hacen, fueron derribadas con bulldozer. Y entonces las familias se quedaron fuera. Entonces es un castigo colectivo. O sea, claro. En realidad sí hay la intención de castigar de alguna forma también a la población civil, aun cuando tomen hasta cierto punto precauciones, y eso es absolutamente condenable. No puede haber un castigo colectivo a la población. Y además también hay un poco la idea entre los militares israelíes que en la medida que la población civil pague un precio, esto puede hacer que la población civil se vuelva contra Hamas. Entonces ahí sí, precauciones, pero los mismos norteamericanos han dicho, aparentemente Israel no está haciendo todo lo necesario para evitar más víctimas civiles. O sea, podrían hacer más, mejor, dicho en lenguajes. Ahora, otra tesis es que acá se están enfrentando extremos, los extremistas de los palestinos, que son los de Hamas, con extremistas del lado israelí. Pero el gobierno israelita no es extremista, hay extremistas en Israel, efectivamente, pero no necesariamente, no están en el gobierno, ¿no? Digamos, Netanyahu es un hombre de derecha, efectivamente, sí, pero no es un extremista. Bueno, sí, hay extremistas en el gobierno israelí. ¿En el gobierno? Sí, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, es un extremista, claramente, ¿no? También el ministro del Interior, si no me equivoco, el ministro de Finanzas, cuyo nombre se me escapa ahora, son claramente extremistas. O sea, lo que pasa es que la coalición de gobierno ¿cómo se llama?, de Netanyahu, así como tiene miembros moderados como es Tzipi Livni, que es la ministra de Justicia, ex ministra de Relaciones Exteriores, tiene también miembros de partidos religiosos ultra ortodoxos, que son claramente extremistas y que no quieren saber nada con un Estado palestino. El propio Netanyahu, a quien se le acusa en Israel, en realidad de estar sobre todo preocupado de mantenerse en el poder más que de tener una visión de Estado, ¿no? Él ha declarado incluso hace no mucho que francamente que Israel salga de Cisjordania es impensable por cuestiones de seguridad. O sea, con eso está diciendo prácticamente que ya no quiere un Estado palestino, ¿no? Claro. Entonces, el problema está en que Israel, a lo largo de todos estos años últimamente, ha debilitado, por el hecho que las negociaciones de paz no han llevado a buen término con la autoridad palestina, ha debilitado a Mahmoud Abbas y al Fatah, en el sentido que Fatah colabora con Israel. Por ejemplo, cuando se dio el asesinato de estos 3 jóvenes israelíes, la policía de la autoridad palestina colaboró con Israel para buscar a los responsables. ¿La autoridad palestina está en manos de quién? Está en manos del Fatah. Fatah. Así es. Abbas forma parte del Fatah. Pero jamás, entonces, es otro movimiento. No está en funciones de gobierno. Bueno, de facto sí en Gaza. En Gaza. Pero tiene presencia en Cisjordania. De vez en cuando han intentado formar gobiernos de coalición, pero sí, gobiernos de unidad nacional que nunca han funcionado. La última vez es hace muy poco,
¿no? Aunque con la diferencia de que, porque Hamás está desesperado, porque está quebrado, Hamás está quebrado, simplemente porque la economía en Gaza está derrumbada, ¿no? Entonces, claro, Hamás vive en gran parte de los impuestos que colecta incluso del contrabando, ¿no? Aunque parezca un poco, parezca un poco contradictorio, ¿no? Porque y además ya no recibe dinero de Irán, que era su gran padrino, sí, pues, porque se ha peleado con Irán. A raíz ¿Se ha peleado con Irán? Se ha peleado con Irán. ¿Por qué? Porque Hamás apoya la rebelión contra Assad. Ya. Están peleados. Hay intentos de volverse a acercar, pero durante mucho tiempo Irán le daba mucho dinero, sobre todo a la parte militar, ¿no? Claro, porque todos los misiles, en fin, el equipamiento que tiene Hamás viene de Irán, ¿no? Y en gran parte sí, entrado por los túneles estos que hay como 1.200, habían como 1.200 túneles en la frontera con Egipto. Y muchas cosas entraban de contrabando, ¿no? Y entonces esos túneles en gran parte han sido destruidos por Egipto, ¿no? Entonces, Hamás, Gaza está siendo estrangulada por Egipto y por Israel, ¿no? Yeah. Dicho sea de paso, el actual gobernante Sisi de Egipto odia a Hamás, porque lo considera aliado, evidentemente, de los hermanos musulmanes, yeah, a los que ha derrocado, ¿no? Ahora, Hamás no quisiera que desaparezca el Estado de Israel también, ¿sí? Claro, eso forma parte, claro, ellos no reconocen a Israel. Han habido algunas declaraciones en los últimos tiempos como que podían hacer pensar, por lo menos de algunos responsables, ¿no? Porque claro, no todos hablan con la misma, a veces hay discrepancias entre ellos, que podían hacer pensar que en todo caso podían aceptar la existencia de Israel, pero en concreto todavía no han cambiado ni siquiera su estatuto, que prevé la destrucción de Israel simplemente, ¿no? Pero lo que ha habido ahora, hay un gobierno de unidad nacional entre Hamás y la autoridad palestina, pero sin ministros de Hamás, o sea, sin miembros de Hamás, simplemente con tecnócratas independientes, pero respaldados por Hamás. Y Hamás necesitaba eso, porque como está quebrado, ni siquiera podía pagar a sus funcionarios. Entonces lo que querían era que la autoridad palestina pagara no solamente los sueldos de los funcionarios de la autoridad palestina que están en Gaza, porque todavía existe una burocracia de la autoridad palestina, sino también la burocracia de Hamás. Pero Israel se opuso, o sea, ha bloqueado las transferencias bancarias. Entonces, mientras que los funcionarios de la autoridad palestina reciben su sueldo, los de Hamás no reciben su sueldo, hace ya un buen tiempo. Entonces, lo que pasó es que Hamás, desesperado, buscó el gobierno de unidad nacional. Pero al mismo tiempo, son rivales. Y entonces, Mahmoud Abbas está feliz, si puede, de alguna forma, debilitar la presencia de Hamás también en Cisjordania, ¿no? Pero, o sea que Hamás no tiene presencia fuerte en Cisjordania. Sí tiene presencia. Tiene presencia porque sobre todo que ellos no solamente son una organización militar, ellos también es una organización asociativa que hace mucho trabajo social. Es una de las grandes fuerzas de los hermanos musulmanes. Hamás pertenece a una rama, que es una rama, hace mucho trabajo social y entonces sí tiene presencia. No hay que olvidar una cosa, el año 2006 hubieron elecciones legislativas en Palestina. Hamás las ganó. Hamás las ganó. Pero claro, los países occidentales de Israel dijeron ni hablar, esto no lo reconocemos, no puede ser, Hamás no puede ser miembro del gobierno. Entonces el gobierno de Mahmoud Abbas simplemente anuló las elecciones, no las reconoció, se quedó en el poder. Y al año siguiente Hamás simplemente de facto tomó el poder en Gaza, ¿no? Bueno, pero sería bueno que acepten esas elecciones, pues, porque de repente una vez en el poder se aburguesan, digamos. Bueno, algunos dijeron, bueno, es bien difícil, pero claro. Pero ahora Israel por su lado ha efectivamente propiciado estas colonizaciones, ¿no?, de sus religiosos, sobre todo más que han invadido territorio. Sí. Eso es lo que sucede. Israel, ¿en Cisjordania o ellos lo han hecho desde el comienzo, desde el año 67 que ocuparon, que hubo la guerra de los 6 días. Ellos ocuparon parte de Egipto, el Sinaí, Gaza formaba parte de Egipto antes, ¿no? Y ocuparon lo que ahora es Cisjordania, que antes pertenecía a Jordania, así como el Golán, ¿no?, que pertenecía a Siria. Y desde muy temprano comenzaron a colonizar, o sea, no solamente, claro, muchas veces con religiosos, pero no solamente, ¿no? Y de esa manera poco a poco han ido mordiendo territorio palestino
contra las normas internacionales, porque además hay En Cisjordania. en Cisjordania, pero también en los otros lugares. Ya, ¿también en Gaza? No. Sí, también ¿Ah, sí? en Gaza. Lo que pasa es que en el 2005, Sharon, en ese momento era primer ministro, decidió evacuar Gaza porque le Ya. salía muy caro defender a unos cuantos colonos, Ya. en fin, por una serie de Y razones. los evacuaron. Los evacuaron, ¿no? Resistieron. Igual pasó en el Sinaí, cuando hubieron los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, habían colonos ya ¿cómo se llama?, de israelíes en Sinaí, y también fueron evacuados, y también con resistencia y Pero todo. los de Cisjordania no han sido evacuados. No, al contrario. Justamente, ese es el gran problema. El gran problema es que el gobierno de Netanyahu, aún negociando con Palestina, con la autoridad palestina para negociaciones de paz, para la creación de un Estado palestino, aún en medio de las negociaciones sigue construyendo, ¿no?, autorizando la construcción de ¿cómo se llama?, de colonias. Entonces es una burla. Sí, pues, de Y acuerdo. al pobre Mahmoud Abbas lo dejan mal parado ante su población. Sí, El pues. tipo está con la popularidad por los suelos. En lugar de fortalecerlo. Exactamente. Bien, Francisco de la Uni, yo creo que nos ha ilustrado bastante acerca de este problema de solución prácticamente imposible, por lo menos por los momentos. Sí. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno. Vamos a una pausa y regresamos con un informe, con una nota de Claudia Prentice. Regresamos.